Muy buenos días, amados hermanos de la Iglesia Evangélica Bautista de Salamanca. Que nuestro Dios soberano les bendiga abundantemente. Somos misioneros aquí en la población de Quiteni, en el departamento del Cusco. Mi nombre es Rolando Arias y mi esposa Gladys Huica de Arias. Saludos para todas las hermanas. Es un gozo para nosotros compartir con ustedes este tiempo tan bonito de devocionales a pesar de la distancia. Estoy muy agradecida a Dios por estas oportunidades que tenemos de compartir la palabra de Dios. De igual manera queremos agradecer al pastor Walter y a su esposa Mericia por la invitación para compartir la palabra de Dios en esta devocional. Bueno, el tema para esta mañana es la verdadera fe que salva. Estimados hermanos, es importante recordar y enseñar que para ser salvo es necesario creer en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, es muy importante nacer de nuevo espiritualmente y mostrar frutos de arrepentimiento. Bueno, esta mañana vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 8 al 9. Por favor. Romanos 10, 8 al 9. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Bueno, vamos a enfocarnos en el versículo 9. Para nosotros, para muchos también muy conocido, pero muy importante para entender acerca de la salvación. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es decir, una persona tiene que reconocer que Jesús es Señor, es Dios, es el dueño, el amo de todo el universo y de toda la creación. Eso es muy importante que cada persona entienda. ¿Por qué? Porque Dios el Padre, en este caso, en este versículo, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, es Señor, el dueño, el amo de toda la creación. Y también dice en este versículo, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Qué hermosa promesa, qué hermosa enseñanza que encontramos a través de la palabra de Dios, a través del apóstol Pablo. Es decir, toda persona tiene que creer por fe. Y por supuesto hay muchas evidencias de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice la palabra, le levantó de los muertos, está hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso es que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y por supuesto, seguimos, confiamos a nuestro Dios vivo que está resucitado. Esta es la maravillosa verdad que encontramos aquí en la palabra de Dios. Para lo cual, queridos hermanos, es importante recordar y aprender de que la verdadera fe que salva consiste en tres elementos principales. Número uno, en el aspecto mental. ¿Ya? Dice que la mente del pecador entiende el evangelio, es decir, la mente de una persona. Obviamente todos somos pecadores, lo podemos ver a través de la palabra de Dios y sabemos de que todos somos pecadores, pero una persona tiene que entender el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Es la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. No solamente entender el evangelio, sino que la verdad acerca del Señor Jesucristo. Y esta verdad es que Cristo resucitó y Él vino a este mundo para darnos la salvación, para poder rescatarnos del lago de fuego del infierno. Quisiera que busquen también en el mismo libro de Romanos capítulo 10, versículo 14 y 17. Voy a dar lectura este versículo. Dice así, Romanos 10, capítulo 14 al 17, dice así.
¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermoso, hermoso versículo que nos recuerda de que es maravilloso anunciar el Evangelio del Señor Jesucristo y conocer de que solamente Cristo puede perdonar el pecado de las personas cuando una persona se arrepiente, y Él es el único que nos puede dar la salvación. Entonces, esto es lo que tiene que entender cada persona. La mente del pecador tiene que entender el Evangelio y la verdad acerca del Señor Jesucristo. Y número 2, en el aspecto emocional. ¿Qué significa? Significa de que la persona que ha sido alcanzada manifiesta tristeza y odio por el pecado. Así es importante. La persona que ha sido alcanzada, es decir, una persona que ha recibido a Cristo como su Salvador personal, tiene que mostrar, tiene que sentir tristeza y odio por el pecado. Y recordemos que el pecado es todo lo malo delante de Dios, todo lo que rechaza delante de Dios. Pero también presenta un gozo por la misericordia de Dios hacia toda la humanidad. Es muy importante. Vamos a ver entonces rápidamente sobre estas verdades en el mismo libro de Romanos 6:17. A ver, dice así la palabra de Dios en el libro de Romanos 6:17. Dice así, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Notemos, hermanos, antes de conocer a Dios, éramos esclavos del pecado, en muchos vicios, tal vez en la drogadicción, en el alcoholismo, en el adulterio, en la fornicación. Éramos esclavos, pero Dios mostró misericordia en nuestra vida y Él nos salvó. Y todo tipo de pecado tenemos que odiar y rechazar, y ya no cometer más este tipo de pecado. Entonces eso significa en el aspecto emocional. Pero también algo que nos da gozo es en el mismo capítulo, en el mismo libro, capítulo 15, dice así, 15:13, dice así, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Qué maravilloso es recibir ese regalo, esa salvación. Y aquí esta es la esperanza que nosotros tenemos, que en algún momento estaremos juntamente con nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, todos los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal. Hermanos, es muy importante recordar acerca de las verdades para poder entender acerca de la salvación en el aspecto mental, emocional y voluntario. Por supuesto, tenemos que decidir voluntariamente y someternos a la voluntad de Dios. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga, amados hermanos, por su atención.